Comenzamos explicando qué son mutualismos terrestres. Los mutualismos son interacciones donde ambas partes se benefician. En lo que son ecosistemas terrestres, hay cuatro principalmente que son los que han desarrollado estos ecosistemas terrestres que vemos siempre con nosotros, en los bosques, tanto costa, sierra y selva, también desiertos, etc. Son la distribución de semillas, la polinización, defensa de individuos X con plantas y micorrizas. No quiero decir que solo existan estas cuatro tipos de mutualismos. Hay muchos más, pero han sido estos cuatro los que han moldeado los actuales ecosistemas terrestres. Uno de estos es la polinización, aunque la definición, que es simplemente el paso del polen de un órgano masculino a un órgano femenino, pueda sonar simple, en verdad contiene muchas variables. Por ejemplo, ¿qué pasa si el polen llega a la misma planta? Voy a poner puntero. ¿Qué pasa si el polen llega a la misma planta? Se le puede llamar autogamia o heterogamia, dependiendo de la flor. ¿Qué pasa si llega a otra planta? Xenogamia. Y en verdad hay competencia o apoyo entre las especies, hasta mismos individuos. ¿Cómo cambia la polinización debido a las diferentes características florales? ¿Qué va a ser el agente que transporta el polen? Cada cosa es una variable y hasta pueden ir subdividiéndose más. Entonces es una ciencia un poquito, no complicada, pero no es simple tampoco. Entonces, la polinización como mutualismo, como quise decir, ambas partes se benefician. Los polinizadores reciben recompensas que en general son alimenticias, como el néctar, perdón, el néctar acá y el polen acá. Y las flores reciben el servicio de polinización, que es fundamental para casi todas las flores, especies florales, para seguir reproduciéndose. Más o menos del 85 al 90% de todas las plantas, de todas las angiospermas, son polinizadas por vectores bióticos. Vectores bióticos nos referimos a todo lo que tiene vida. Pueden ser insectos, aves, mamíferos, reptiles. Y el otro, del 10 al 15%, son polinizadas por agentes abióticos sin vida, como es el agua, aire. Pero ¿por qué tanto porcentaje de estos? Claro, es el 85% de angiospermas ha evolucionado para ser polinizado por agentes bióticos. Vamos a pasar, lo voy a repetir. Este es el ejemplo del aire, que solo va así. No es que solo vaya en una dirección, sino que es un poco caótico. Nosotros podríamos más o menos identificar la fuerza y esa dirección del aire, pero no es algo que tenga voluntad propia. Bueno, voluntad, que tenga algo con que valerse y pueda beneficiarse también. Un agente biótico como la abeja, en este caso, sí necesita algo y sus instintos la hacen pasar por todos los árboles, en este caso. Entonces nosotros podemos ya saber que este agente biótico, al no solo polinizar, pero también beneficiarse de parte de la polinización, va a ser un mayor esfuerzo por polinizar. En cambio, uy, tiene dos tildes abiótico. Bueno, el agente abiótico tan solo pasa y pasa. Como les decía, la polinización biótica se puede dar por insectos, que son los más comunes, también por reptiles, mamíferos y aves. Pero dentro de todo lo que es, de todos los agentes bióticos polinizadores, casi, bueno, la gran mayoría son polinizadas por insectos. Y dentro de estos insectos se encuentran los lepidópteros, mariposas o polillas, acá está mal escrito, no le hagan caso, himenópteros, abejas, abejorros, avispas, todo lo que aparezca dentro de esta familia, dentro de este orden, perdón. Coleópteros, que son los escarabajos, y luego los dípteros y moscas. También se dice que han sido estos cuatro órdenes los que han evolucionado junto a las angiospermas, y por eso tanto las angiospermas como estos cuatro órdenes de insectos son los seres más variados dentro del planeta. Pero bueno, mi título era de Plecópteros. Plecóptero es un orden muy basal, que quiere decir que un poquito prehistórico, que está por acá. En cambio, todos los otros que está hablando, acá están los dípteros, moscas,
lepidópteros, himenópteros y acá están los coleópteros. A diferencia de estos que están acá, los plecópteros están muy a la base. Son insectos, como se diría, muy antiguos. Y más o menos en el mundo, este dato lo tengo, debe ser un poquito desactualizado, pero ahorita deben ser 3.800 especies en todo el mundo. Creo que todavía no llegamos a los 4.000. Pero bueno, son uno de los órdenes del grupo Optorteroidos, que es una forma de clasificar a todos los insectos que antes creían que se encontraban dentro de los ortópteros. Está, si me ayudan a buscarlo, ortópteros, debe estar por acá. Bueno, ortópteros más o menos incluye a todos estos insectos. Hasta mira, hasta todos estos. Y se nombra por los ortópteros, que son los grillos y todos esos. Porque antes se pensaba que todos pertenecían a esos grupos. Estos grupos, más que por los adultos, se les conoce por las ninfas acuáticos, porque las ninfas pueden vivir hasta 4 años, mientras los adultos generalmente viven unas 2 o 3 semanas, máximo, máximo. La ninfa la podemos encontrar en el agua y bueno, va cambiando de piel, vive 4 años, se alimenta de diversas cosas. Es conocido también por ser un indicador de calidad de agua. Generalmente lo vemos en lugares con buena calidad de agua, un pH un poquito neutro. En cambio, el adulto, si es terrestre, no son buenos voladores y tienen una vida corta, como les decía. Y en general, particularmente en verdad para los adultos, falta información tanto biológica y ecológica. Por ejemplo, de lo que son interacciones entre Plecoptera y angiospermas, no mutualísticas, sino en general, se sabe muy poco. Hay pocos reportes de visitas florales y han sido muy poco detalladas las que han habido. Y no hay reportes de polinización o alimentación directa de polen. De las pocas interacciones que hemos podido encontrar han sido la de Porce, muy antigua, del 57, que encontró polen de, uy, perdón, no olvidé el nombre, de una orquídea en la cabeza de un de solo un individuo de perlide, de un perlide, que también es un plecóptero, y Newcomer en 1918, que sí registró como una especie, un par de especies de plecópteros se alimentaban de todo lo que eran flores y botones florales de un pruno, creo. Sí, sí, eran prunos. Era una plantación de prunos, para colmo. Entonces, el objetivo y preguntas de ese estudio, en un principio, fue, bueno, sí, recuerden que fue en un principio porque al principio, bueno, recuerden, el objetivo y preguntas del estudio, en un principio, fue determinar el sistema de polinización de Corilopsis gotoana, que es una flor de familiaridad. Es esta justo. Yo quise ver cuáles eran los principales visitadores florales de Corilopsis y cuál era la recompensa que daba. Bueno, se suponía que iban, como habíamos, es que no hay muchos datos, pero por predicciones de polinizadores de ENRES un poquito antiguas y una que es un poquito moderna, y observaciones en cultivos en Europa, bueno, se predijo que era entomofilia. Bueno, también se pudo descifrar por la forma floral y el tamaño de la flor, por moscas y abejas. Eso es lo que se suponía. Entonces nosotros pensábamos que sí, tal como las predicciones y las observaciones, los polinizadores iban a ser moscas y abejas. El área de estudio, como les dije, lo hice en Japón. Lo hice en 30 inflorescencias por 8 días y una noche, más o menos a finales de primavera. No, finales de invierno y principios de primavera, lo que es allá. Entonces sí hacía frío, más o menos habrán sido 5 o 10 grados la temperatura promedio en esas épocas. Y hice lo que son observaciones de comportamiento de visitadores florales. Fue un bosque caducifolio y secundario. Aparte de Corilopsis, también vimos una Salix y una lindera, floreciendo más o menos, no muy al lado, pero sí contemporáneamente, en un radio de podría ser 50 metros. Bueno, los resultados preliminares es que sí, como dijo en las predicciones y observaciones, moscas y abejas fueron los principales visitadores florales. Y las recompensas fueron tanto polen y néctar, más que nada néctar. Pero vimos algo inusual, un visitador, este plecóptero, el que ven acá. Bueno, y lo digo inusual porque
insectos acuáticos, como los helicópteros de acá, nunca se han registrado como polinizadores, bueno, y tampoco que visiten flores para alimentarse. Ah, bueno, sí, les voy a explicar qué significa insecto acuático. Insecto acuático no significa que toda su vida la pase en el agua, sino que por lo menos gran parte, o bueno, más del 50% de su vida, de su vida, que no sea en huevo, la pase en el agua. Y como les decía, las ninfas de los plecópteros suelen pasar hasta 4 años en el agua y luego como adultos ya pueden estar más o menos dos. Estos individuos creo que más o menos viven 2 semanas. Entonces se puede decir que de 4 años, con 2 semanas de vida, los 4 años las pasan en el agua. Entonces, bueno, por ese descubrimiento hicimos nuevos objetivos y preguntas. Los nuevos objetivos fueron determinar el sistema de polinización de Corylopsis bogotoana y determinar el tipo de relación de Corylopsis con esta plecóptera. Y las preguntas fueron, ¿son los plecópteros visitadores regulares de Corylopsis bogotoana? ¿Pueden los plecópteros polinizar la flor? ¿Y cómo son estos plecópteros recompensados? Las nuevas metodologías y resultados. Bueno, los resultados, como les dije, en verdad las moscas y las abejas fueron los mayores visitadores. Y particularmente la especie con mayor visitas fue bombilios, que es una bombilide. Es una mosca que parece un poquito un abejorro, es bien gordito. Pero sí, gracias a su... Tiene una probóscide, como una lengüita bien larga que le ayudaba a extraer todo el néctar de acá. Entonces, bueno, eso lo van a ver luego en discusiones, pero sí, desde acá ya podemos saber que era el principal polinizador. Le seguían varios tipos de abejas, incluyendo abejorros, y muy pocos lepidópteros. Y no vimos ningún coleóptero. Pero si suman acá, van a ver que falta un porcentaje. El 10% que falta fueron los plecópteros, solo una especie. Bueno, estas son las visitas que encontramos. Las visitas diurnas son las de color plomito, que se dan con un pico desde las 11 hasta las 3 más o menos, de ahí ya caen todas las visitas. Las visitas nocturnas que vimos, bueno, no vimos nada. Vimos esta polilla, pero la verdad no estaba ni tomando néctar ni haciendo nada, parece que solo estaba descansando, entonces no la contamos. Y la visita de helicópteros está en verde de este insecto. Entonces más o menos pueden ver que es un porcentaje, es un pequeño porcentaje no tan relevante como las abejas que vendría a ser más o menos hasta acá. Pero igual es muy interesante. Bueno, vimos que diferentes individuos tenían diferentes comportamientos. Los machos se movían mucho más que las hembras. Estaban moviéndose dentro de las ramas o volaban mucho más frecuentemente de una rama a otra o de un árbol a otro de la coreopsis. En cambio, las hembras estaban generalmente en flores comiendo néctar tranquilamente. Nosotros presumimos que esto es ya que el macho está buscando una pareja de reproducción. En cambio, la hembra tiene que nutrirse para... Uy, eso lo vamos a ver después en discusiones. Pero bueno, la hembra se encontraba más que nada alimentándose de polen. Y apreciamos un apareamiento que se dio a veces en ramas o en inflorescencias, pero solo se dio entre dos individuos, un macho y una hembra. Lo que no es muy común porque, bueno, es común, pero no tanto, porque en plecópteros a veces se da el caso de una hembra y más o menos dos, tres machos. En este caso que se vieron 5 veces más o menos, si solo se vio de un macho con una hembra. Y el comportamiento de alimentación. Casi todos los individuos que vimos alimentándose fueron hembras. A ver, voy a pasar un video. Acá está. Está un poco movido, pero pueden apreciar que está comiendo todo el néctar de acá. El néctar, perdón, el polen de los anteriores ya abiertos. Se alimentaba tanto de polen de anteras abiertas como de anteras cerradas. Acá están cerradas, todavía las anteras y el polen no es visible, pero también se comenzaron a comer polen de acá. Y bueno, entonces
Ya que encontramos tanto machos y hembras, comparamos la cantidad de polen que se encontró en diferentes partes de los machos y hembras. En general se encontró mucho más polen en hembras, antenas, en las antenas, en la cabeza, en la boca y el tórax. El tórax. En lo que es abdomen, patas delanteras, bueno, y en las patas no hubo mucha diferencia. En general el polen fue acoplado, como se ve acá. Hubieron muchos granitos. Ah, es poco acoplado, perdón. En general, bueno, es que cuando se cuenta la cantidad de polen en insectos, en verdad es demasiado. Por ejemplo, en una abeja pueden haber más de 100.000 granos de polen, entonces 200 es un número muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, pero todavía, bueno, hay polen, ¿cierto? Entonces, en general es una cantidad muy pequeña. Nosotros pensamos que se debe a la falta de órganos especializados en retener polen. Y bueno, también en que nosotros hemos estado moviendo las muestras para contar el polen, las sacamos de los árboles de Corylopsis, etc. Y luego queríamos ver si, en verdad, estos insectos podrían llegar a polinizar las flores. Entonces lo que hicimos en este experimento, voy a poner mi... Uy, perdón. Lo que hicimos fue conseguir hembras que tengan una buena cantidad de polen en su abdomen, o bueno, en el cuerpo en general, en la parte dorsal, de una inflorescencia, colocarla en otra inflorescencia que haya sido previamente emasculada para que no haya intervención de otros insectos u otros polinizadores. Y lo pusimos acá por 24 horas, en una bolsita. Entonces, en 24 horas, la hembra se supone que iba a estar moviéndose dentro de la inflorescencia y si hay intercambio de polen, se iba a polinizar. Luego pusimos todas las flores con, enteras en un frasco de FA y procedimos a contar el grano de polen que se encontraba en, en los órganos femeninos ya. Más o menos, uy, lo dejé en inglés todavía, pero el 89% de las flores que vimos sí tuvieron granos de polen, pero fueron números muy, muy, muy pequeños. 2 a 4 granos de polen fueron los números más comunes que pudimos encontrar por flor. Y finalmente vimos qué efectos tenía la alimentación en la duración de vida del plecóptero, para ver si en verdad era necesario para el plecóptero, el insecto, comer o solo lo estaba haciendo porque, bueno, porque para polinizar, lo que sería muy raro. Entonces hicimos experimentos con 4 tipos diferentes de dietas. Agua, agua, 100% agua, agua azucarada al 10%, que es más o menos un porcentaje común en flores, del néctar de flores. Corilopsis, que es esta flor. Metimos una flor seca, enterita, y metimos una prunus, que está por ahí también floreciendo. Donde metimos las flores de prunus y corilopsis, también metimos agua, bueno, porque igual tenía que tomar algo. Y hicimos 8 réplicas para cada experimento. Los resultados demuestran que las muestras que tuvieron corilopsis o flores de corilopsis y agua azucarada vivieron mucho más que las muestras que a las que le dimos prunus y agua. Por lo menos vivieron, a ver, ¿cuánto será esto? De 10 a 17, 7 días más. Es como vivir una semana más. Y a los que les dimos solo agua vivieron mucho menos. Pero más o menos se supone que era igual que prunus. Bueno, el resumen de los resultados es que los plecópteros no son los visitadores florales principales, pero igual fueron visitadores constantes, ya que se los vieron durante todos los días del estudio. La presencia de granos de polen y crecimiento de los tubos polínicos mostraron que el plecóptero, por lo menos esta especie, sí puede polinizar la flor, y los plecópteros fueron recompensados con polen. No tenemos pruebas de que hayan sido recompensados con néctar, pero al tratar este tema con unos expertos, justo de insectos acuáticos y polinizadores, no, no polinizadores, pero plecópteros, según ellos es muy probable que también se hayan estado alimentando de néctar, aunque no hemos visto ese comportamiento nosotros todavía.
discusiones. Esto es un comportamiento totalmente nuevo para Plecoptera. Tanto lo que es visitar una flor constantemente, alimentarse directamente del polen y polinizar, aunque polinizar es un efecto secundario. Y que los plecópteros no fueron los polinizadores principales. Tuvieron muy bajas tasas de visitas y muy bajas tasas de transferencia de polen. Y bueno, en todo caso, los plecópteros femeninos serían los mejores polinizadores, ya que tenían mayor cantidad de polen, de néctar, perdón, de polen. Luego, la alimentación en estado adulto de parte de hembras sugiere, como lo sugieren estudios previos, es que hay muchos estudios justo en Neumoride, la superfamilia Neumoride, donde hembras plecópteras se alimentan y sugieren que es importante para el desarrollo de las hembras y sus aparatos reproductores femeninos. Esta alimentación podría estar relacionada con huevos, con la formación de huevos. ¿Y por qué decimos eso? Porque las ninfas, en este caso, de esta especie, de esas familias, son muy chiquitas. Entonces no pueden alimentarse de otros insectos, sino comen otras cosas como algas así. Pero estas algas, a diferencia de otros insectos, no contienen proteínas o las contienen una cantidad ínfima. Entonces, al no poder conseguir una buena cantidad de proteínas, no pueden asegurarse que al llegar a ser adultos, puedan ser adultos que puedan ser capaces de reproducirse. Entonces, esta proteína tiene que ser conseguida en su forma adulta para asegurar la reproducción. Esa es solo una discusión. Todavía no lo hemos probado. Y Corylopsis botovana probablemente adaptó su tiempo de floración para hacer uso de los plecópteros como polinizadores de reserva, ya que después de este periodo los plecópteros fallecen, ponen los huevos y fallecen. Solo aparecen por un periodo de más o menos 2 semanas los adultos. Y justo Corylopsis botovana florece justo a finales de invierno y a principios de primavera. Y las interacciones plecóptero-angiosperma podrían ser más comunes de lo que pensamos, pero son generalmente ignorados totalmente en lo que son estudios de historia natural y ecología. Y bueno, pienso yo que podrían ser particularmente más comunes de que se dan en la familia Phenopteridae. Como les decía acá, hay estos reportes de alimentación de flores para reproducción, para esta familia, en una especie del género Tenonema, y alimentación de frutos por una Tenonema y una Thinopteryx. Y eso fue todo. Le doy muchas gracias al Centro Federado de Ciencias Forestales y a Corvili. Entonces, espero sus preguntas. Ok, profesor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas. Todo aquel que tenga algún tipo de duda, por favor, hacerla llegar por el chat. Yo les estaré leyendo acá y espero que todas las dudas puedan ser absueltas. Ok, empezamos. Pregunta. ¿Hay algún motivo en particular para su atracción por el color amarillo? Vamos a ver. De los helicópteros parece que no pueden diferenciar muy bien los colores, pero justo estábamos viendo también que voy a poner el puntero, que este Bombilius mayor, esta mosquita, esa sí se atrae por el color amarillo. Pero para plecópteros, no hay ningún registro. Lo que puede ser es que esta planta justo crecía al lado del río. Es una de las pocas plantas que florecían al mismo tiempo y estaba justo al lado del río. Porque era río, una isla, bueno, varios árboles de Corylopsis. Había no sé, un caminito, una pista. Y pasando la pista, también había varios árboles de Corylopsis, pero estos árboles que estaban ya pasando la pista no tenían ningún registro de plecóptero. No vimos ningún plecóptero en esos árboles. Ok, profesor, gracias por su respuesta. Otra pregunta es, ¿cuál fue el motivo para realizar este primer registro de polinización? ¿Había algún antecedente sobre esto? No, fue casual, la verdad.
Nosotros al principio pensamos que solo íbamos a encontrar moscas abejas. Dijimos, ah, ya, seguro son moscas abejas, vamos a averiguar, vamos a ver qué está floreciendo ahí. Y de casualidad vimos que también habían visitas de este helicóptero. Mm, ya está bien. Bueno, chicos, por favor, sus dudas al chat. Hasta el momento solamente veo esas dos. A ver. Claro, no se preocupen, cualquier pregunta, la verdad. A ver, disculpen. Hay una consulta más. Sí, claro. Dice, si los machos se desplazarían más, ¿no serían mejores polinizadores? Sí, es buen tema, pero no lo dije, pero habían pocos machos. Entonces, más o Ya, menos, si eran 10 hembras, eran 2 machos. está bien. Perdón, sí, creo O- que no lo dije. Ujú. Gracias, Pero sí, profesor. fue un buen punto. Ok. Otra de las preguntas es, ¿los registros fueron hechos en los meses fríos? ¿Se han hecho salidas en meses cálidos? No hicimos salidas en meses cálidos porque esta especie solo florece en meses fríos. Más o menos florece en lo que es el fin de invierno allá, que sería marzo, y solo florece una vez al año. Entonces de ahí ya no, por lo menos en esta especie no se podrán hacer registros. En lo que es plecóptero, no, no hemos encontrado más en otras fechas. De otras especies sí, pero de esta especie no. Ok, profesor. Gracias. Otra pregunta es, dentro de las interacciones insecto-plantas, ¿cómo apoyan los insectos de hábitos mayormente terrestres, epígeos, en el bosque? Principalmente en la diversidad del bosque. Algunos, muy pocos, también hacen lo que es dispersión de semillas. Por ejemplo, algunas, ¿cómo se llaman estas? Hormigas que cortan hojas, hormigas cortadoras de hojas, también a veces llevan flores y muy raras veces frutos también. Y de esos frutos generalmente, como no los pueden procesar para hacer hongos, hacen algunas plantas. Y hay otros insectos que pueden ayudar a la diversidad. Diversidad, mmm, porque polinizadores, a ver, hay polinizadores que son, bueno, también que no vuelan, pero son muy pocos. Pero de ahí también se podría aprovechar. Hay algunas perdón, hormigas que también polinizan. Pero en verdad, polinización por abejas, perdón, por hormigas es muy raro. Mm. Ok, profesor, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿podría decirse que hubo una evolución dependiente entre la flor y el polinizador? ¿Y cómo afecta esta a otras relaciones interespecíficas? Ya, yo no creo que haya habido una evolución dependiente entre estas, porque justo estamos viendo otra especie. Después de encontrar esto, fuimos a ver otra especie porque dijimos, pucha, en verdad si está acá, puede parecer en otra especie. Fuimos a ver otra especie, era Corilopsis erunti, creo, pero no encontramos. Y nosotros creemos que esto se dio de forma casual, más que porque solo lo hemos visto en esta población, en la población que estamos estudiando. Fuimos a ver otras poblaciones también de Corilopsis gotobana, un poquito más al sur, y no se dio tampoco. Entonces pensamos que solo se ha dado en esta población. Pero ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? La segunda parte, ya. ¿Cómo afectaría esto a otras relaciones interespecíficas? Dice. Interespecíficas. Bueno, podría apoyar afectar un poquito en lo que es la población, en la polinización de otros insectos, pero como la cantidad es mínima, la verdad, no habría mayor problema. De ahí, bueno, podría apoyar en el desarrollo de Corilopsis gotobana, en lo que es ya adueñarse más o menos de lo que es, ¿cómo se dice?, el nicho temporal, en este caso, porque hay muy pocas especies que florean en esta época. Ok, profesor, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿hay estudios similares realizados en Perú? En Perú, lamentablemente no, es que en Perú hay pocos registros de polinización, mejor dicho, estudios. Más que nada, en Perú se registran observaciones.
Por ejemplo, en, en la Florida, se observaron tantas flores y estas flores fueron visitadas por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y no es que esté mal, pero son diferentes los estudios. Ok, profesor. Dice, la especie Corilopsis es muy representativa en esa región del país y ¿por qué la eligió? Sí, es representativa en esta parte de Japón. La elegimos particularmente por esto que florea a fines de invierno, porque en verdad muy pocas especies florean en frío, también en Japón y en cualquier lado. Entonces decidimos estudiar este género por lo que floreaba a fines de invierno. Ah, bueno, y Ok, también, perdón, pero también estábamos estudiando en el laboratorio la familia en general. El Corilopsis tiene, voy a compartirles otra pantalla. Es que las flores del Corilopsis, mejor dicho, de Hamamelidaceae, son muy variadas. Voy a poner, uy, ok. Ok, chicos, en un momento el profesor está volviendo para poder compartir su pantalla. Por favor, hay que esperarlo. hola, ¿se me escucha? Perdón, me fui. Ya. Sí, profesor, ya está de regreso, ya lo escuchamos. Ah, ya. Bueno, justo estoy buscando las flores de Hamamelidaceae y como ven son bien variadas. Esa es una de las razones también por la que decidimos estudiarla. Pueden ver Ok. que, o sea, no solo son las variaciones morfológicas, pero también las variaciones temporales. Por ejemplo, no, esta no es. Ya. Esta florea sí a lo que es primavera tardía, más o menos en junio, julio. Y muy pocas florean dentro de lo que es el rango de invierno. Aparte de esta, Hamamelis también florea en lo que es la parte de fines de invierno. A ver, otra pregunta dice, si es posible que se vuelva una amenaza para la polinización de Corilopsis al alimentarse del polen. Bueno, no creo. Si fueran demasiados, bueno, podría volverse una amenaza si es que fueran demasiados plecópteros. Pero en Ujú. verdad la cantidad que se aprecia dentro de esta población de Corilopsis es mínima. Y se podría decir que todas las flores que no han sido polinizadas, por lo menos que no van a ser tampoco, que tampoco van a dar frutos, por lo menos un porcentaje de esas van a ser polinizadas. Y sería beneficioso para Corilopsis. Pero sí, si es que llegaran a ser demasiados plecópteros, sí se podría decir que es desventajoso. Como en el ejemplo que les di casi al final, como el ejemplo de Newcomer de 1918, que creo que sí podrían, si, si estos helicópteros se hubieran registrado que hubieran sido también, se hubieran alimentado de polen, hubieran sido potenciales polinizadores, pero en este caso fueron plagas. Ok, profesor, gracias por su pregunta. Bueno, ya la última pregunta sería, en los estudios que realizó, hallaron dos especies de Plecoptera. Pregunta si es S. femoralis y S. noirae. Ah, no, solo fue Nojirae. Es que no sé si tienen otra versión de mi esto, porque al principio era... ¿Me puedes repetir el primer nombre? A ver, pregunta S. femoralis y S. noirae. Ya, al principio nos confundimos y ese femoralis no era, era ese Nojirae.
pero sí solo encontramos una especie, Senogidae. Ya. Bueno, profesor, una vez más, darle por parte del Centro Federado de Ciencias Forestales muchas gracias del caso. Doctor Akira Wong, ha estado muy interesante la ponencia el día de hoy. Esperamos poder contar con usted en una siguiente oportunidad y le deseamos todos los éxitos posibles en sus proyectos futuros. Y a todos los asistentes, muchas gracias por participar. En Echales estaremos pasando un formulario para que nosotros podamos seguir mejorando su trabajo y muchas gracias por estar atentos a la presentación. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos, alumnos.